Las preguntas tras la renuncia del ministro de Defensa. Tiene que ser una persona que conozca las fuerzas militares. ¿Qué perfil debe tener quien lo reemplace? ¿Se deben replantear los bombardeos para combatir a los grupos ilegales y para que no mueran menores como ocurrió en Caquetá? Discutiremos el tema con un experto y con un excomandante de la Fuerza Aérea. Organismos internacionales, iglesia y sociedad civil en Bolivia hacen un llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición para frenar los enfrentamientos en ese país que ya dejan 3 muertos. Y el ruido que genera protestas. Habitantes del occidente de Bogotá salieron a las calles porque no están de acuerdo con la ampliación del horario de los vuelos en el aeropuerto El Dorado. Estamos ubicados en la cabecera de la segunda pista. No estamos de acuerdo, no nos dejan dormir. Esto es Sala de Prensa. Muy bien, buenas noches. Los saludamos. Hoy es jueves, no. Jueves 7 de noviembre. Es que estaba pensando porque fue la semana corta. Fue corta por el festivo. Claro, pero hoy es jueves 7. Margarita, buenas noches. Hola, Juan Roberto. Gusto saludarla como siempre a ustedes, nuestros televidentes. Después de la edición central de Noticias Caracol, nos tomamos el tiempo de entender los hechos del día. Y sigue siendo noticia, lo veíamos hace algunos instantes en el noticiero Margarita, la renuncia del ministro Guillermo Botero, el de Defensa. Entre otras cosas, por la investigación que se conoció adelante a la Procuraduría por su actuación en torno a este tema del bombardeo en el que murieron 8 menores de edad. Pues es un tema muy complejo y el Ministerio Público busca determinar si hubo uso desmedido de la fuerza o alguna omisión en la actuación del ministro. Hoy habló sobre el tema el presidente Iván Duque, lo hizo en una ceremonia en la Escuela General Santander de la Policía en Bogotá. Allí defendió al exministro y ahora Botero, pero además no solo eso, a la doctrina militar, a las fuerzas militares, y habló de que hay que alejar la politiquería del manejo de la fuerza pública. Escuchemos lo que dijo el presidente Iván Duque. Y asumió ese cargo con tanta voluntad y con tanto patriotismo que se fue ganando el respeto y el cariño, no solamente de la cúpula militar, sino de los miembros de las instituciones. Hoy le expresamos nuestra gratitud. Hoy le expresamos que siempre reconoceremos en él la virtud del patriota. Y para hablar sobre los muchos interrogantes sobre este tema, tenemos al general retirado y ex comandante de la Fuerza Aérea, Guillermo León, y a Gabriel Cifuentes, columnista y experto en seguridad. Sí, señora, las preguntas son muchas, Margarita, las que se hace el país en torno a este tema. Y la pregunta inicialmente, saludo a nuestros dos invitados, saludo al señor general León. Señor León, general, gracias por estar con nosotros. La pregunta obligada es, este tema de los bombardeos, esta discusión que se ha generado en el país, ¿cómo la ve usted que manejó la Fuerza Aérea, que es la fuerza que hace parte de las fuerzas militares, que es la encargada, entre otras, de este tipo de operaciones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, gracias, Juan Roberto. Lo primero que yo quisiera mencionar y decirle a todos los colombianos es que no podemos perder el foco de la situación. Aquí hay que censurar y todos al unísono protestar y exigir a estos grupos armados al margen de la ley que se respete el derecho internacional humanitario, que se respete la vida de los menores de edad, no incluirlos en el conflicto, no continuar con el reclutamiento de menores, que es una infracción del derecho internacional humanitario. Creo que eso debe ser claro y es la respuesta que deberíamos tener los colombianos, el exigir a estos grupos el que no comprometan a nuestra juventud, a nuestra infancia en el conflicto armado. Sin duda, general, hay muchos elementos complejos como los que usted menciona y le preguntamos al señor Cifuentes qué hacer con respecto al incidente en concreto, qué pueden hacer las autoridades para que no se repita lo ocurrido en el bombardeo en Caquetá. Muy buenas noches, Margarita, José Roberto, general León. Efectivamente, lo que sucedió en el bombardeo de Caquetá pone de presente un problema del DIH, y es el siguiente. Bajo el DIH, los bombardeos están permitidos siempre y cuando se respeten una serie de normas,
como son el principio de distinción, es decir, evidenciar si existen o no civiles en el área, el de proporcionalidad, es decir, que no se haga un uso desmedido de la fuerza, y el de precaución es tratar de hacer el mínimo daño y evitar que los civiles se vean involucrados. Desafortunadamente, y de acuerdo con las declaraciones del exministro, la información que brindó la inteligencia militar no permitía distinguir menores de edad en el campamento, lo cual pone sobre la mesa la necesidad de que en los manuales operativos o en los procedimientos antes de adelantar las operaciones se haga una revisión minuciosa sobre la afectación a civiles y a no combatientes en esta clase de operaciones militares. Sí, ya vuelvo con usted, Gabriel. General, este tema es clave porque ha sido uno de los puntos, digamos, de discusión en redes sociales, en los medios de comunicación, y es el tema que menciona Gabriel de la distinción. En la fuerza pública, repito, usted manejó este tema, fue comandante de la Fuerza Aérea. ¿Se hace esa distinción? ¿Se hace ese análisis de ese impacto que puede ocasionar una operación de este tipo? Perfectamente, Juan Roberto. La Fuerza Aérea en sus procedimientos ha sido muy acuciosa en el respeto y cumplimiento del DIH y el DICA. Y de ello, pues hay toda una serie de pasos y planeamientos que se deben cumplir para evitar precisamente cometer errores o que sufran civiles que están fuera del conflicto. Como lo mencionaba el especialista de seguridad, hay unos principios que se cumplen, como es el principio de distinción, el principio de limitación, el principio de proporcionalidad, que perfectamente, si uno mira el desarrollo de la operación y todo lo que fue el ciclo de planeamiento, se debieron haber cumplido estrictamente. Quiero darle un dato a la opinión pública. Cuando se hace una operación, se incluyen un grupo de profesionales y de expertos en los diferentes temas, que dentro de este equipo está el de derechos humanos y el asesor jurídico en operaciones. Y se analiza detalle a detalle, inclusive los daños colaterales. Y cuando los daños colaterales pasan del límite de bajo, de nivel bajo, a medio y alto, o se cancela la operación cuando no se pueden controlar, o se mira la forma de reducir el uso de la fuerza de tal manera de bajar esos niveles a lo más bajo posible para evitar el daño colateral. Pero estamos hablando de niños que estaban dentro del campamento, y yo no diría, hay que mirar bien el término, porque a veces entramos y cuando hablamos de niños, para la opinión pública significan niños de 7 años, desde 3 años uno podría decir hasta qué edad. Creo que aquí estamos hablando de jóvenes entre los 13 años y 12 años y los 17 años, que de acuerdo al DIH establece el 16 años como el límite para el reclutamiento. Luego estaban algunos de ellos por fuera de ese límite que se establece de acuerdo al DIH. Sí. Este es un elemento importante, como le digo, nosotros somos cuidadosos en cumplir todos estos principios para evitar errores, pero a veces la inteligencia para llegar a determinar estas particularidades, si hay niños en un campamento donde se supone que hay personas al margen de la ley, pues es muy difícil esa distinción que se pueda presentar por las dificultades que tiene y las limitaciones de la misma inteligencia. Sí, ya voy con Gabriel porque quiero hilar la siguiente pregunta con esto que responde el general León. General, ¿falló algo en esa operación? Usted me va a decir, yo no tengo idea porque yo no participé, pero digo, basado en eso que usted dice, en esas consideraciones se falló algo, y se lo pregunto porque el general Nicasio Martínez, el comandante del ejército, dijo hoy, mire, si hubiéramos sabido que ahí hubiera niños, nosotros no hacemos ese operativo. Yo no hablaría de fallas, como bien lo dice Juan Roberto, porque no conozco la minucia y los detalles de la operación. Pero sí lo que uno podría destacar es que cuando se hace una operación se hace un análisis completo y la inteligencia con la que se cuenta. Pero hay que entender que las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Las operaciones se tratan de hacer lo más rápido posible cuando se tiene la información ya confirmada, pero pueden cambiar circunstancias en cuestión de minutos que modifican el escenario de la operación y que se sale de las manos el poderla tener en el detalle, en el segundo o en el minuto o en el lapso de tiempo durante el cual se cumple. Yo creo que la inteligencia militar hace un gran esfuerzo para precisar y dar todos los datos necesarios para hacer una operación, pero hay momentos o circunstancias que hacen que esta también tenga sus limitaciones. Gabriel Cifuentes, el incidente pone de presente otro hecho muy preocupante, y es la evidente reanudación del reclutamiento de menores. Se espera, se teme, es previsible que se incremente el reclutamiento por parte de estos grupos ilegales que saben que no serían atacados si los tienen como escudos humanos.
Sí, sin duda, Margarita, yo creo que un hecho reprochable, en lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo con el general León, es que el reclutamiento forzado es de por sí un crimen de guerra, es un acto reprochable que tiene que ser perseguido con toda la contundencia y es también obligación del Estado evitar el reclutamiento forzado de menores. Ahora bien, es posible entender que no solo por este hecho en particular, sino porque ha sido una práctica que durante décadas la guerrilla ha implementado, se usen los menores no solo como escudos humanos, sino también como miembros de la guerrilla, los adoctrinan, hay muchos incluso que nacen dentro de las filas de la guerrilla, es una práctica malsana que hay que erradicar, pero yo no creo que a punta de bombazos se resuelva este problema y ese es el punto delicado. En esta operación que nosotros vimos, el 50% de las víctimas mortales eran menores de edad y la Corte Constitucional bien lo ha dicho, que cuando un menor de edad es reclutado es una víctima y no es un victimario. Así que a mi juicio sí hubo unas fallas y lo mejor que podría hacer el gobierno es reconocer el error, porque de lo contrario estaría enfrentándose con unos riesgos muy altos a acciones judiciales internas e internacionales. Recordemos que estamos bajo la competencia de la Corte Penal Internacional y esto perfectamente podría constituir un crimen de guerra. Un debate muy interesante. Quiero terminar con los dos, con Gabriel y con el general León, con una pregunta. El debate va a seguir abierto sobre la naturaleza de este tipo de operativos, como decía Margarita, lo complejos que son, lo que encierra en términos humanitarios, en términos militares. Pero ahora viene el tema de la designación del nuevo ministro de la Defensa, porque hay un tema político muy delicado para el gobierno. Gabriel, ¿qué perfil debe tener la persona que reemplace a Guillermo Botero? Primero es que tiene que ser un experto en materia de seguridad nacional, orden público, seguridad ciudadana. No podemos repetir el error de poner a una persona que aprenda sobre asuntos militares estando en el cargo. Pero yo creo que lo segundo y una cosa que deja muy en claro la designación de Botero y los errores que cometió es que además de conocer las Fuerzas Armadas por dentro, tiene que tener una vocación de diálogo, se tiene que hablar con las comunidades y se tiene que entender que en muchas regiones del país el problema de la seguridad no es eminentemente militar. La estrategia tiene que ser integral, se tiene que llegar con soluciones económicas y sociales, erradicar las causas del conflicto armado y eso se hace con diálogo social, se hace con oferta social y no solo a punta de bombardeos. Entonces, a mi juicio, primero tiene que ser una persona civil, dos, experta en materia de seguridad y tercero, con una amplia capacidad de diálogo, no solo con el Congreso, sino también con las comunidades. Gabriel Cifuentes, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. A usted, Juan Roberto, y a Margarita por la invitación. Muy amable. La pregunta para el general, en esa misma onda también para despedirlo, general León, es, acaban de nombrar el presidente de ministro de Defensa encargado al general Navarro, al comandante de las fuerzas militares. Muchos dicen, ¿por qué no regresamos a la época en que se nombraba un ministro de Defensa militar para intentar sacarlo de esta polémica política? Ustedes, los generales en retiro, ¿usted cómo ve esa propuesta? Y de lo que dice Gabriel en torno al perfil que debe tener el reemplazo de Guillermo Botero. Bueno, yo consideraría, Juan Roberto, que el trabajo que se venía adelantando por parte del nivel estratégico desde el Comando General se vería de alguna manera afectado en esa transición porque originaría una serie de movimientos al interior de las fuerzas que retardaría o generaría como dice, ralentizar un poco lo que se ha llevado a cabo. Yo consideraría que es necesario poner un ministro en propiedad y mantener la línea de mando como está en el momento para que continúe con la labor y pueda desarrollar las actividades que se han venido planeando a través del Comando General. Pero no me respondió, general. ¿Que sea un militar, un ministro civil o un ministro militar? Yo empezaría, estoy de acuerdo parcialmente en lo que mencionó Gabriel en cuanto al perfil de los que se debería tener. Eso sí. Me parece que debe tener conocimiento, experiencia y experticia para poder desarrollar las actividades en el ministerio. Creo que eso es probado y necesario. Ya lo hemos visto a través de las experiencias en gestiones de ministros civiles anteriores. Creo que ahí es importante enfocarse. Una persona que pueda hacer la sinergia necesaria en toda la fuerza pública para cumplir y poner a caminar todo el programa de gobierno en cuanto al sector defensa y el sector seguridad. Creo que es importante esa persona que aglutine, genere sinergia, genere diálogo. Yo estoy de acuerdo que la solución no es solamente militar de los problemas de seguridad. Eso es cierto. Acá hay una solución holística en el tema económico, en el tema social, y yo me atrevería a sugerirle al gobierno nacional que considere una posibilidad de un ministro
que sea un militar de la reserva activa. Y eso- tenemos eso unos sí. perfiles supremamente valiosos e interesantes para el país. Allí está el conocimiento, está la experiencia, está también, desde luego, los años de experticia que se han desarrollado al servicio de la patria en el ¿No se le sector. apunta? No, yo creo que hay otros que tienen los méritos suficientes y mejor ganados que los míos, pero creo que es una buena Sí. opción y personas que sí. realizaron una tarea importante en lo que mencionaba Gabriel, en ver un enfoque no solamente desde el punto de vista militar, sino social. necesidad de articular todos los instrumentos de gobierno y todos los sectores para desarrollar las regiones, para llevar progreso, para llevar soluciones. General Guillermo León, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias Juan Roberto y Margarita. Gracias, Muy general. amable. Bueno, hacemos una pausa. El tema va a seguir de largo. Juan Roberto, y una anotación, una de las cosas que se le criticó al ministro Botero desde su nombramiento fue eso, ¿no? Que carecía como de relación directa con el sector y de experiencia. Bueno, con el sector, con los medios, muchas veces con el país, en fin, un tema además de conexión, que yo creo que es clave, lo que mencionaban Gabriel y mencionaba el general León. Una pausa y cuando volvamos hablaremos del cambio de posición de Colombia frente al embargo de Cuba y frente a la difícil situación de Bolivia, lo que está pasando en Bolivia. En unos momentos. Muy bien, continuamos en Sala de Prensa, Margarita, con dos noticias que queremos compartir con nuestros televidentes. Usted las ha mencionado hoy durante todo el día en Noticias Caracol, las dos noticias internacionales del día. La primera la protagonizó Colombia. Sí, Juan Roberto, en la Asamblea General de Naciones Unidas se votó una vez más la resolución que condena el bloqueo a Cuba. 187 de los 193 Estados miembros aprobaron esa condena, como sucede tradicionalmente. Y 3 votaron en contra, Estados Unidos, Israel y por primera vez Brasil. Es decir, previsible por la llegada de Bolsonaro y a Brasil, Sí. que es de derecha. Y 2 países se abstuvieron, Ucrania y Colombia. ¿Eso qué significa, Margarita? Expliquémosle a la gente que Colombia siempre había votado en contra del bloqueo estadounidense contra Cuba. Sí. ¿Qué significa que Colombia se abstenga? Pues básicamente lo que Colombia ha hecho es elevar una alerta diplomática a La Habana, ha hecho más o menos sentir su voz, su molestia y dejar en evidencia las tensas relaciones que en este momento hay entre las dos naciones, sobre todo por una razón, por la presencia de los comandantes guerrilleros del ELN que están ahí en la isla y por la decisión de Cuba de negarse a entregarlos a la justicia colombiana que los quiere procesar por varios hechos. Así que Colombia más o menos responde con esta medida. No ha sido un voto en contra de todas maneras, ha sido como una primera advertencia, una abstención que de todas maneras tiene implicaciones importantes en términos diplomáticos. Implicaciones que habrá que esperar, Margarita, qué efecto tendrá en la relación directa entre Colombia y Cuba. Recordemos que Colombia había reanudado relaciones diplomáticas con Cuba desde el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Eso fue a finales de los 80. Es decir, y volver a este nivel de tensión es un tema que nos abre muchos interrogantes. Sí, es un tema lamentable porque además se sabe que Cuba jugó un papel fundamental en el proceso anterior con las FARC y ahora pues a través de un comunicado la misma Cancillería colombiana lamentaba que este manejo que le está dando La Habana al tema del ELN pues desdice de lo que ha sido una tradición de relaciones que ha venido en notable mejoría y en notable construcción en los últimos años. Y esos señores del ELN siguen allá en Cuba. Ese digamos, es el otro ingrediente. Bueno, la otra noticia internacional, Margarita y televidentes, se produce en Bolivia. Ya son más de 2 semanas de protesta. Lo que ha ocurrido en las últimas horas ha sido muy grave, Margarita. Sí, los opositores de Evo Morales no solo no aceptan los resultados oficiales que definieron su reelección y no solo protestan, sino que ahora ya están literalmente idos a los puños, a los palos y a las piedras. Anoche el líder opositor Luis Fernando Camacho llegó a La Paz, además con una carta en la que pide la renuncia del presidente. Y mientras organismos internacionales como la OEA, instituciones como la Iglesia y diferentes organizaciones civiles piden que haya diálogo, ni gobierno ni oposición parecen ceder. Esto dijeron hoy el vicepresidente Álvaro García y el opositor Luis Fernando Machado sobre la crítica situación. Convocamos a los promotores de esta violencia a que recapaciten, a que vuelvan a la vía institucional, a que no fomenten el odio, la humillación y el escarnio a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los campesinos, a los obreros. Que se detenga esta espiral de violencia contra la sociedad
Nada de esto hubiera pasado si el perdedor de las elecciones, que perdió con 10 puntos, hubiera aceptado dignamente su derrota. De mentira lo que dicen de mi persona, pero ese problema no es de Luis Fernando. Por eso es que queremos tomar esa reunión en unidad, que no se vea que el gobierno mande el mensaje del capricho de un hombre ni una región. Esta es una decisión del pueblo boliviano y así lo vamos a demostrar. Nada hubiera pasado, dice el vicepresidente, si el que perdió hubiera aceptado la derrota, pero tampoco nada hubiera pasado si hubiera habido transparencia en las elecciones, dicen muchos en Bolivia y afuera. Sí, si no hubieran suspendido sospechosamente el conteo, ¿no? Por varias horas, que fue lo primero que generó suspicacias. Muy bien, para hablar sobre este tema nos acompaña el internacionalista y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jacir. Mauricio, han pasado más de 15 días desde las elecciones en las que fue reelegido en medio de toda esta duda Evo Morales y la situación no parece mejorar. ¿Por qué está pasando esto? Yo diría que no solamente otros países, sino que la OEA tiene un papel importante para desempeñar en la medida en que tiene mecanismos, por ejemplo, para la verificación electoral, como el que se está ahorita aplicando, puede servir de espacio de concertación, y en cuanto al papel de los países, me parece que hasta este momento España y México, que han decidido acompañar el proceso de auditoría, pues me parece que están desempeñando una labor que es importante. Más allá de eso, me parece que no pueden hacer mucho porque es un problema interno, es un problema que tiene que ver con la soberanía del Estado boliviano. Luego tendrán los gobiernos que decidir al final de la crisis, y si finalmente el gobierno insiste en que ganó las elecciones, si no se hallan serias irregularidades o si no se comprueba la denuncia de fraude, tendrán que decidir si reconocen o no al gobierno de Evo Morales. Yo me imagino que la mayoría de gobiernos va a optar por hacerlo, por reconocerlo. Pero me parece que las capacidades de los estados de la región son bastante limitadas. Sí, Mauricio, en eso será muy importante los resultados de la auditoría de la OEA, pero entre tanto, los llamados a que se establezca un diálogo entre el gobierno y los opositores, pues urgen, porque para los resultados de la OEA faltan unos cuantos días. ¿Se dará Morales a este llamado a dialogar? Yo diría que no solamente otros países, sino que la OEA tiene un papel importante para desempeñar en la medida en que tiene mecanismos, por ejemplo, para la verificación electoral, como el que se está ahorita aplicando, puede servir de espacio de concertación, y en cuanto al papel de los países, me parece que hasta este momento España y México, que han decidido acompañar el proceso de auditoría, pues me parece que están desempeñando una labor que es importante. Más allá de eso, me parece que no pueden hacer mucho porque es un problema interno, es un problema que tiene que ver con la soberanía del Estado boliviano. Luego tendrán los gobiernos que decidir al final de la crisis, y si finalmente el gobierno insiste en que ganó las elecciones, si no se hallan serias irregularidades o si no se comprueba la denuncia de fraude, tendrán que decidir si reconocen o no al gobierno de Evo Morales. Yo me imagino que la mayoría de gobiernos va a optar por hacerlo, por reconocerlo. Pero me parece que las capacidades de los estados de la región son bastante limitadas. Mauricio, ¿qué papel puede jugar o pueden jugar otros países de la región para que se restablezca el orden en Bolivia? Yo diría que no solamente otros países, sino que la OEA tiene un papel importante para desempeñar en la medida en que tiene mecanismos, por ejemplo, para la verificación electoral, como el que se está ahorita aplicando, puede servir de espacio de concertación, y en cuanto al papel de los países, me parece que hasta este momento España y México, que han decidido acompañar el proceso de auditoría, pues me parece que están desempeñando una labor que es importante. Más allá de eso, me parece que no pueden hacer mucho porque es un problema interno, es un problema que tiene que ver con la soberanía del Estado boliviano. Luego tendrán los gobiernos que decidir al final de la crisis, y si finalmente el gobierno insiste en que ganó las elecciones, si no se hallan serias irregularidades o si no se comprueba la denuncia de fraude, tendrán que decidir si reconocen o no al gobierno de Evo Morales. Yo me imagino que la mayoría de gobiernos va a optar por hacerlo, por reconocerlo. Pero me parece que las capacidades de los estados de la región son bastante limitadas. Guardadas las proporciones y sabiendo de las diferencias entre un país y otro,
¿podríamos estar contemplando algo similar a lo que pasa en Venezuela, con una oposición que no acepta al gobierno y un gobierno que no oye las voces de descontento? Yo pensaría que la situación en Bolivia es muy diferente de la situación en Venezuela, al menos por tres razones. En Bolivia, hay independencia de poderes. Me parece que la Asamblea Nacional, o lo que aquí llamaríamos en Colombia Congreso, todavía funciona bien, ejerce control político sobre el Ejecutivo, cosa que no ocurre, por ejemplo, con la Asamblea Nacional en Venezuela. Hay una rama electoral independiente, me parece que hay un proceso electoral todavía con garantías. El hecho de que, por ejemplo, estemos en esta crisis y el gobierno esté dispuesto a aceptar una auditoría por parte de la OEA demuestra hasta qué punto no se puede equiparar la situación con la de Venezuela. En Bolivia todavía hay un Estado de Derecho. En Bolivia existe la pluralidad, la posibilidad de alternación, que es precisamente lo que se está negociando en este momento con el resultado de las elecciones. Me parece que por lo menos en este momento, en este punto, dadas las circunstancias actuales, me parecería apresurado equiparar una situación con la otra. Muy bien, Mauricio Jaramillo, internacionalista, gracias por ayudarnos a entender este tema. Las protestas van a seguir, ¿no? Sí, es muy difícil que haya una salida, como dice Mauricio, diplomática a una situación tan compleja. Por más llamados al diálogo y también vamos a ver si están dispuestos a acoger los resultados de la auditoría que a una de las dos partes va a dejar descontento. Sí, exactamente. Ahí eso pasa como siempre en esas polarizaciones de la sociedad moderna, siempre alguien queda furioso. Vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos con las protestas en un sector de Bogotá por el ruido de los aviones. Esto es Sala de Prensa. Margarita, regresamos a Sala de Prensa. El aeropuerto El Dorado en Bogotá maneja el 60% de las operaciones aéreas del país y mueve a más de 30 millones de pasajeros al año. Una monstruosidad. Impresionante, sí. Y aunque no es un secreto que parece que se está quedando pequeño. Se quedó. Así es, y prácticamente todos los días oímos quejas por retrasos e incumplimientos en los vuelos. Sí, bueno, para tratar de mitigar eso que usted dice, Margarita, hace algunos días la Aerocivil anunció que iniciaba un plan piloto para ampliar el horario de operación de la segunda pista, que es uno de los problemas graves que ocasiona retrasos. Hasta ahora esa segunda pista funciona de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero el plan es que desde el 18 de noviembre lo hagas de las 5 de la mañana hasta la medianoche, es decir, 3 horas más de operación que seguro van a impactar positivamente. Claro, y seguramente traerá el alivio, pero ese anuncio ya generó protestas de los habitantes de la localidad de Fontibón. Es que el tema es el ruido. Dicen, mire, aquí hace ruido, ¿cómo nos van a hacer ruido hasta la medianoche? Y a ellos le respondió el director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar. Hoy en día más del 95% de las aeronaves que operan en el aeropuerto El Dorado son de última tecnología, que se conoce como etapa 4 de ruido. Cumplen estos estándares internacionales que garantizan, sumado a los procedimientos operacionales que hay en El Dorado, que haya el menor impacto posible a las comunidades aledañas. Y también, por supuesto, queremos conocer las opiniones de los ciudadanos que están protestando. Por eso tenemos a Yolanda Cano, administradora de un conjunto de la zona. ¿Cuál es la principal queja por el hecho de que se extienda el horario de operación del aeropuerto? La principal queja es el ruido. Nos está afectando nuestra tranquilidad, nuestra paz. Y ahorita más si lo van a colocar en la noche las 24 horas. Hay personas ya enfermas y lo que más nos va a perturbar es el sueño, que eso es vital para nosotros, nuestro sueño. Entonces ahí se van a ver afectados más por la salud. Suena absolutamente lógica la petición. La Aerocivil asegura que se ha hecho obras para mitigar ese impacto ambiental. ¿Ustedes qué opinan? No nos han hecho ninguna obra. Hace 20 años colocaron unos vidrios que no sirvieron para nada. También unas polisombras que al contrario perjudicaron fueron las casas por invasión de los roedores. Y no se han visto. Y ahorita están diciendo que ya está autorizado las 24 horas y no han venido a socializarnos, nos han dicho qué medidas van a tomar para mitigar este ruido. Y algunos afirman que el aeropuerto fue construido antes que los barrios aledaños. Cuando ustedes se fueron a vivir ahí, ¿no sabían lo que podían esperar, por supuesto, en materia de ruido? No,
Para este punto yo les digo una cosa, esto no es ninguna invasión. Nosotros le compramos a Ospina. Cuando nosotros compramos nuestras casas, no nos dieron que iban a construir la segunda pista. La segunda pista vino después de que ya estaba toda la comunidad aquí, que estaban los barrios. Y aquí no se han tomado más medidas. Sí construyeron una segunda pista, pero sin ninguna medida. ¿Qué hacer para que ustedes puedan dormir tranquilos y el aeropuerto pueda operar? ¿Qué solución proponen ustedes, doña Yolanda? Aviones nuevos para mitigar el ruido. Si no lo pueden hacer, que nos compren, pero no al precio ni al valor que nos impongan, sino al valor que nosotros comercialmente coloquemos. Así sería una solución. Que nos compren, porque si se agrandó el aeropuerto ya no podemos estar aquí, pero que nos den esa solución. Que no nos traigan la solución de lo que ellos firman y quieren hacer encima de una comunidad y de unos derechos, porque nosotros tenemos derecho a nuestro sueño, a nuestra tranquilidad, a nuestra paz, y nos están perjudicando con esto. Es el bienestar de una comunidad. Yolanda Cano hablando, ¿qué tema? Y sobre todo el tema del... Puede tener razón en el tema del ruido de los aviones. Uno lo siente, pues incluso aquí estamos a ¿qué? 2, 3 kilómetros del aeropuerto y habitualmente los ruidos de los aviones pasan aquí cerca de nuestros estudios. Y a ellos literalmente les pasan por encima de las casas. Sí, pues el ruido es impresionante, sin duda. O sea, son argumentos de mucho peso de lado y lado que habrá que encontrar formas de dirimir con justicia y con eficacia. El derecho que tienen los vecinos a vivir tranquilos, los vecinos del aeropuerto, y el derecho de los viajeros a tener una solución al tema de los retrasos. Un mejor servicio. El mejor servicio. Sí, señora, con esta polémica terminamos. Margarita, gracias. Mañana más temas para hablar en profundidad en Sala de Prensa. Nos vemos.